Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio online de United Christian Church. Hoy estamos celebrando nuestro servicio de resurrección, de Domingo de Resurrección, y básicamente pudiéramos decir que es para nosotros como cristianos el servicio más importante del año, porque estamos celebrando el hecho que permitió que nosotros podamos decir que tenemos vida eterna. Hoy, durante el servicio, durante el sermón, básicamente vamos a enfocar este evento tan hermoso como es la resurrección desde básicamente dos ángulos. Por un lado, vamos a ver lo que ocurrió ese día, vamos a hacer un repaso por los acontecimientos del día, pero por otro lado vamos a ver cuál es el impacto que la resurrección debe tener en nuestra vida, cuál es el impacto que se espera, que Dios espera que la resurrección de Jesús tenga sobre nuestra vida diaria como cristianos. Pero primero vamos a comenzar, como todos los domingos, leyendo de un salmo, y en este caso vamos a ir al Salmo 30 y vamos a leer los primeros versículos del Salmo 30, versículos 1 al 5, y la palabra del Señor dice así: te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes, sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Como les dije, vamos a exaltar este día al Señor, vamos a agradecer este día al Señor por el asombroso milagro que estamos celebrando hoy. Vamos a darle el honor y la gloria, y para eso vamos a comenzar orando y dedicando este tiempo a Él, pidiendo que abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para que recibamos su palabra y podamos, enfrentar o vivir y aplicar la realidad de la resurrección en nuestra vida de la manera que Él quiere que lo hagamos. Vamos a comenzar orando. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por el milagro de la resurrección. Te damos gracias porque en medio de nuestra vida caída, limitada y sujeta al sufrimiento, Señor, tú nos das una esperanza que trasciende, Señor, esta carne, que trasciende, Señor, nuestro sufrimiento, que trasciende incluso nuestras esperanzas en este mundo. Te damos las gracias porque Cristo, al ir a la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, Señor, sino resucitando de la tumba, nos ofreció, nos entregó vida eterna, Padre. Te damos el honor y la gloria y te pedimos, Señor, que este día podamos estudiar este milagro hermoso de la resurrección y entender, Señor, cuál es el impacto que este evento tan importante debe tener en nuestra vida. De manera, Señor, que seamos esos instrumentos que tú quieres que seamos y podamos honrarte y glorificar tu nombre, Padre, entre las naciones cada día, en cada momento, con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro corazón, Señor. Te damos el honor, la gloria, y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros este rato, abriendo nuevamente, Señor, nuestra vida y nuestro corazón para entenderte. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, como les dije, vamos a enfrentar el estudio de este hecho tan hermoso, básicamente desde dos ángulos. Por un lado, vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 28, y vamos a leer, digamos que la historia o el relato que hace Mateo sobre la resurrección, cuando María Magdalena y la otra María van al sepulcro y tienen el encuentro con el ángel y luego con Jesús. Y por otro lado, vamos a ir a la carta a los Colosenses y vamos a leer en el capítulo 3 de Colosenses los primeros versículos para ver cómo Pablo nos dice que debemos reaccionar frente al maravilloso hecho de que no solamente Cristo resucitó, sino que nosotros fuimos resucitados con Él. Y eso tiene una serie de implicaciones en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar yendo a Mateo. Vamos a ir leyendo el texto por segmentos y vamos a ir tratando de ponernos en las sandalias de tal vez no en las sandalias de las mujeres
que estaban viendo los eventos, pero sí como que estuviéramos ahí viendo en vivo y viviendo con ellas todo este acontecimiento. Vamos a comenzar Mateo 28, versículos 1 al 10 y vamos a comenzar leyendo del 1 al 4. Y la palabra dice así. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Vamos a tomarnos un momento, vamos a tomarnos unos segundos para imaginar que nosotros estamos allí o estábamos allí con estas mujeres y que junto con ellas habíamos presenciado, habíamos visto esta escena. Estábamos caminando, sentimos el terremoto, vimos la piedra, la enorme piedra rodada, el ángel brillando como un relámpago con la ropa fulgurante, blanca como la nieve, sentado sobre la piedra, y estos guardias aterrorizados, tan aterrorizados que quedaron tendidos en el suelo como muertos. Y podemos imaginar que así como estos guardias estaban aterrorizados, las mujeres estaban aterrorizadas y también nosotros hubiésemos estado aterrorizados. En el versículo 5 continuamos leyendo. Frente a aquel terror, frente a aquel escenario que produjo tanto pánico en estos hombres y tanto asombro y tanto pánico también y tanto temor en las mujeres, el ángel del Señor le dice a ellas, le dice a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue resucitado. Y ahí podemos imaginarnos nosotros a las dos Marías pensando, sí, vinimos a buscar a Jesús, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Acabo de leer el versículo 6. No está aquí, Él resucitó, como les anunció con anterioridad. Vengan y vean la tumba vacía. Imagínense la reacción de ellas. ¿Qué? Resucitó, tumba vacía, ¡vamos! Imagínenselas entrando a la tumba y sorprendiéndose al ver la tumba vacía y oyendo al ángel que continúa diciendo, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Vemos una reacción tremenda. Estas mujeres estaban aterradas, tenían miedo, pero a la vez estaban alegres, estaban llenas de gozo. Corren, se apuran, se apresuran a ir a contar a los discípulos lo que habían oído y visto, pero mientras van corriendo en el camino, leemos ahora en el versículo 9, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Él les dijo, no tengan miedo. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Imagínense la película, la situación. Estas mujeres han tenido que estar abrumadas por la situación, han debido estar aterradas, pero a la vez estaban alegres y gozosas con la visión del ángel, lo que él les dijo, pero aterradas con el terremoto y toda la situación. Y mientras van corriendo con todas estas cosas en la cabeza, se les aparece Jesús. Recordemos que solamente 2 días antes estas mujeres habían visto a Jesús colgado del madero, colgado de la cruz, golpeado, humillado, cubierto de sangre. Ellas vieron el cadáver de Jesús, lo vieron cuando lo bajaron de la cruz, lo vieron sin vida, vieron su cuerpo sin vida, pero ahora, en ese momento, Él estaba allí, vivo, resucitado, hablando con ellas. La reacción no pudo ser otra, se postraron ante Él, le abrazaron a los pies y explotaron en alabanza y adoración. Y luego escucharon al mismo Jesús diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo.
vayan y díganle a los demás que me reuniré con ellos más adelante. Pueden imaginarse el gozo, pueden imaginarse la alegría. Ya ellas venían abrumadas con la situación, ya venían asustadas y gozosas, pero ahora se encuentran nada más y nada menos que con Jesús resucitado, luego que lo habían visto en la cruz, clavado, golpeado, ensangrentado, muerto. Ahora está delante de ellas diciéndole: no tengan miedo, vayan y díganle a los demás que he resucitado. Hermanos, hermanas, lo que acabamos de leer no es sencillamente un acontecimiento maravilloso, no es un acontecimiento que ocurrió de manera fortuita, es el cumplimiento del plan de rescate más antiguo, más asombroso, del plan de rescate, de un plan de rescate sobrenatural, del más misericordioso, costoso y el más necesario plan de rescate que los humanos hayamos presenciado jamás. No hay otra situación, no hay otro hecho en la historia de la humanidad tan grande como este. Esta es la culminación del plan de Dios para rescatar a la humanidad caída, para rescatar a las criaturas caídas que se habían separado de Él y reconciliarlas con Él. Y como le sucedió a estas mujeres, esa resurrección, ese evento, la resurrección de Jesús debe producir en nosotros una alegría sin igual, debe producir en nosotros una gratitud que no tiene comparación. Pero lo triste del asunto es que para la mayoría de los cristianos, si bien esto produce alegría y produce gozo pensar que Jesús resucitó, la consumación de ese plan, la consumación de ese maravilloso plan de rescate no tiene y no ha tenido ningún impacto práctico en sus vidas. Para la mayoría de los cristianos la resurrección no significa algo o no tiene un impacto en la manera en que ellos llevan su vida. Para muchas personas esa tumba vacía es solo un recordatorio de una esperanza futura, pero no tiene nada que ver con la forma en que deben vivir, no tiene nada que ver con la forma en que ellos deben conducirse, con la forma en que deben relacionarse con Dios, con la forma en que deben relacionarse con el prójimo. Hermanos, tenemos que entender algo, además de lo que la resurrección representa para nuestro futuro en la eternidad. Ese hecho maravilloso también tiene enormes implicaciones en nuestra vida cotidiana. Y en función de esto, las preguntas que nosotros debemos hacernos hoy, domingo de resurrección, las dos preguntas que debemos hacernos son: ¿cómo debería impactar la resurrección de Jesús en nuestra vida como cristianos hoy, ahora, en este momento? ¿Cómo deberíamos responder a esa tumba vacía a través de la manera, de la forma en que nosotros vivimos? El apóstol Pablo respondió a estas dos preguntas y llamó a la iglesia a responder sabiamente a la resurrección cuando les escribió la carta a los colosenses. En esta carta él les habla a la iglesia y les hace un llamado a entender la resurrección y a responder de manera sabia frente a la resurrección. Y básicamente hoy lo que estamos buscando como cristianos, como iglesia, es entender la manera en que debemos abrazar la eternidad en un mundo caído y temporal. Y en este pasaje de Colosenses, vamos básicamente a ver o a estudiar tres lecciones para responder adecuadamente, de una manera sabia, a la resurrección de Jesús. Vamos a comenzar leyendo el pasaje Colosenses 3, versículos 1 al 4. El pasaje dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Vamos a la primera lección, que es asumir nuestro estatus en Cristo. Vamos a leer nuevamente el primer pedacito del versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. El primer elemento que encontramos aquí en este pasaje es que la resurrección de Jesús coloca a cada uno de sus discípulos en una realidad completamente nueva. Hermanos, en Cristo
ya no somos ciudadanos de este mundo. En Cristo ya no somos los seres que solíamos ser. Hemos resucitado con Él para ser ciudadanos de su reino. El día que un pecador es adoptado por Dios a través de la justicia que le es imputada por la obra de Jesús, esa persona es renovada, esa persona es regenerada, es liberada de una condenación eterna en el infierno y se le da todo lo que necesita para vivir la vida que Dios quiere que viva. Pablo lo dijo de una manera muy clara: hemos resucitado con Cristo. Esto significa que nuestra vida ya no es lo que solía ser. No somos las mismas personas, no somos los mismos seres caídos. Hemos sido resucitados con Cristo para vida eterna. En pocas palabras, nuestra eternidad con Dios comenzó el día que nacimos de nuevo a través de Jesús. Hermanos, tenemos un nuevo Padre, tenemos una nueva identidad, y darnos cuenta de esto es fundamental para entender nuestra condición como cristianos. Tenemos una nueva identidad, somos nuevas criaturas y nuestra realidad es diferente. Antes de Jesús solo podíamos ver y entender esta realidad como lo hace la gente de este mundo. Solo podíamos ver esta realidad con los ojos de la carne. Ahora podemos ver la realidad con los ojos de Dios. Y empezamos viendo la realidad con los ojos de Dios cuando vemos nuestro propio pecado. Ahora nos vemos a nosotros mismos de una manera muy diferente. Ya no nos vemos como personas justas, como personas buenas. Ya no pensamos que nos merecemos todo. Ya no pensamos que Dios nos debe algo. Ahora entendemos que somos pecadores. Ahora entendemos que estamos separados de Dios a causa de nuestro propio pecado y que realmente no mereceríamos nada de Él. Empezamos a entender que cualquier cosa que recibimos de Dios es por gracia y por pura misericordia. Ahora nos damos cuenta, además de que Dios es santo y de que nosotros no lo somos, nos damos cuenta de que somos indignos de estar en su presencia. Entendemos que solo a través de Jesús, de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, tenemos el derecho de acercarnos a su trono. Solamente a través de Jesús tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Desde el momento en que resucitamos con Cristo, fuimos capaces de entender y disfrutar la palabra de Dios. Desde el momento en que nacimos de nuevo fue que comenzamos a entender la Biblia. Se nos ha concedido una nueva naturaleza y solamente podremos encontrar la alegría, solamente podremos encontrar el gozo, solamente podremos encontrar la plenitud en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, en Cristo la desobediencia solo produce frustración y dolor. En Cristo la desobediencia produce separación de Dios. Desde que nacimos de nuevo con Jesús, fuimos hechos nuevas criaturas y ya no volveremos a ser los mismos. Nunca volveremos a estar satisfechos con las cosas de este mundo. Lo que antes nos producía gozo y placer, ahora nos produce dolor y sufrimiento. Lo que nos producía esperanza en este mundo, ahora nos produce desesperanza. Lo que nos producía satisfacción, ahora solo nos produce temor, desesperanza y frustración. Y esta realidad, entender esta realidad, que hemos sido resucitados con Cristo, entender que somos nuevas criaturas y que tenemos una vida nueva, nos lleva a la segunda lección de hoy, que es centrar nuestra vida en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. Vamos a leer la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Y dice así: busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense cómo Pablo comienza con esta exhortación. Nos exhorta a poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Y si queremos hacer eso, la primera pregunta que tenemos que contestar es: ¿cuáles son esas cosas de arriba de las que está hablando Pablo? Y la respuesta, aunque pudiera parecer bastante obvia, es una respuesta que no está en la mente de muchísimos cristianos. Si queremos saber cuáles son las cosas de arriba, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer su carácter, necesitamos conocer su voluntad, su plan y todas las cosas que Él nos reveló a través de la Biblia. Y es una realidad triste, es una realidad dolorosa, pero es una realidad que la mayoría de los cristianos hoy en día no conocen las Escrituras.
La gran mayoría de las personas en la iglesia hoy en día no han leído la Biblia completa ni una vez, y probablemente no han leído la Biblia ni siquiera el Nuevo Testamento completo una vez. Y si queremos saber cuáles son esas cosas de arriba, necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos conocer su carácter, su voluntad, su plan y todo lo que Él nos reveló a través de las Escrituras. Hermanos, ¿cómo podríamos enfocarnos en las cosas de Dios, en las cosas de arriba? ¿Cómo podríamos poner nuestro corazón en sus cosas si no lo conocemos? Y hay que entender algo, cuando la Biblia habla de conocer a Dios, no está hablando de un conocimiento superficial. Está hablando de conocerlo como una esposa conoce a su marido, de manera íntima, íntimamente, profundamente, de buena gana, con alegría, con gozo, con deseo de conocerlo, con deseo de complacerlo. En pocas palabras, conocer a Dios es equivalente a amarlo y a ser amados por Él. Por tanto, si vamos a poner nuestro corazón en las cosas de arriba, tenemos que comenzar por enamorarnos de Dios. Tenemos que hacer de Él nuestro mayor tesoro. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 6:21? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hagamos de Jesús nuestro tesoro. Ese tiene que ser el primer paso. Él tiene que ser nuestro mayor tesoro. Y Pablo continúa esta idea en el versículo 2 diciendo: concentre su atención, ahora no el corazón, sino la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, el lugar en que pongamos nuestro corazón va a estar fuertemente influenciado por el lugar en el que hemos puesto nuestra mente. Si ponemos nuestra mente en las cosas de este mundo, estaremos alimentando nuestra carne. Y eso es como echarle gasolina a un fuego ardiente. Debemos ser conscientes de lo fuerte, de lo engañosa que es nuestra naturaleza pecaminosa. Si somos honestos, si somos completamente honestos, tenemos que admitir que no necesitamos incentivos, que no necesitamos excusas que vengan de afuera para abrazar el pecado, para inmiscuirnos o para iniciar o para abrazar situaciones pecaminosas. Nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo es suficiente para hacernos caer. El pecado está dentro de nosotros y no necesitamos nada que nos incite. Lo único que hacen las tentaciones que están allá afuera es conectar con nuestra concupiscencia. Lo único que hacen esas tentaciones que están ahí es conectar con el pecado que ya mora en nosotros. No hace falta ni siquiera la tentación. Si nos llevaran a un cuarto aislado en el medio de un monasterio, en el medio de un desierto, y nos encerraran y no nos permitieran hablar con nadie y no tuviéramos absolutamente ningún tipo de estímulo externo, igual nuestra concupiscencia sería suficiente para llevarnos a pecar. Fue por eso que Pablo dijo: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tanto nuestros corazones como nuestras mentes deben estar puestos en las cosas de Dios si es que queremos honrar con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras a aquel que nos levantó de una muerte eterna y nos trajo a una vida eterna en su presencia. Y por supuesto, hermanos, eso no es tarea fácil, eso no es algo que va a ser fácil, eso va a demandar de nosotros mucho, va a demandar que nos neguemos continuamente, va a requerir un fuerte deseo de complacer a Dios, pero hay una realidad: mientras más pongamos nuestros corazones, mientras más pongamos nuestras mentes en Él, más fácil será para nosotros negar nuestra carne y mayor será nuestro deseo de complacerle. Y a esto tenemos que sumar además que cuando nacimos de nuevo a través del Espíritu Santo, se nos dio todo lo que necesitamos, a través de Cristo, se nos dio a través del Espíritu Santo todo lo que necesitábamos para resistir el pecado y la tentación. A esos dones y a ese fruto del Espíritu que va creciendo, a ese poder que se nos ha dado en el Espíritu Santo para resistir al pecado y la tentación, le sumamos el hecho de que mientras más conozcamos a Dios, mientras más pongamos la mente en sus cosas, mientras más pongamos nuestro corazón en Él, más fácil será negar nuestra carne, más estaremos llenos de Él, más el Espíritu Santo producirá su fruto en nosotros y más podremos complacerle. Eso nos lleva a la tercera lección del día de hoy, que es poner nuestra esperanza en la segunda venida de Jesús. Vamos a leer los versículos 3 y 4.
Dice así: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Como vemos, Pablo pareciera reconocer el desafío de vivir en este mundo poniendo nuestros corazones y mentes solo en Dios. Él pareciera reconocer que vivir la vida poniendo la mente y el corazón en las cosas de arriba no es tarea fácil. Así que cierra este segmento de la carta con un llamado a perseverar, poniendo nuestra esperanza en la recompensa que recibiremos cuando Jesús venga por segunda vez, poniendo nuestra esperanza en la eternidad, en lo que ocurrirá cuando Jesús regrese. Nuevamente leo el texto: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Como cristianos, lo que experimentamos en este mundo no es nuestra verdadera vida. Como cristianos, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos palpar, las cosas que podemos disfrutar y sufrir aquí no representan nuestra verdadera vida. Nuestra vida, la verdadera vida, no es visible para nosotros por ahora. Nuestra verdadera vida está escondida en el cielo con Jesús. Pero aunque no la vemos, tenemos una esperanza cierta, tenemos una esperanza certera. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca de nuevo, seremos glorificados con Él por la eternidad. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Cuando Cristo aparezca de nuevo, seremos glorificados con Él por la eternidad. Así que cada vez que sintamos la desesperación de vivir en un mundo caído, que se opone a Dios, de vivir en un mundo que nos invita y que nos incita cada vez a pecar, cada vez que sintamos el peso de la lucha contra la carne, contra nuestra concupiscencia, contra nuestros deseos pecaminosos, cada vez que sintamos que la batalla es demasiado cruel para resistir, cada vez que sintamos que el camino es demasiado duro para perseverar, recordemos que no somos ciudadanos de este mundo, que esta vida es temporal y que nuestra verdadera vida, la eterna, la gloriosa, nos espera con Jesús en el cielo. Como hemos visto hoy, cuando celebramos la resurrección de Jesús, estamos celebrando ese inmenso e inmerecido regalo que hemos recibido para representar a el Dios eterno en un mundo que es temporal y que está manchado por el pecado. Y sabemos como cristianos que el desafío no será fácil, será duro, que las luchas serán abundantes, pero tenemos la certeza de que hemos sido levantados por Dios y liberados de la esclavitud del pecado. Sabemos que se nos ha dado a través del Espíritu Santo todos los recursos que necesitamos para perseverar y tener éxito en esta misión que se nos ha encomendado. Así que pongamos nuestros corazones, pongamos nuestras mentes en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Dejemos a un lado las cosas de este mundo y aceptemos el desafío con la certeza de esa gloria eterna que nos espera con Cristo. Pongamos nuestra certeza y nuestra mirada en la segunda venida de Jesús, sabiendo que cuando Él venga seremos glorificados con Él. Hermanos, mucho más temprano que tarde estaremos celebrando con Jesús el final de esta difícil, de esta terriblemente complicada carrera, de esta carrera de obstáculos, de esta carrera, de este maratón terrible que vivimos en esta vida, pero a la vez estaremos celebrando el comienzo de nuestra eternidad. Estaremos celebrando y estaremos disfrutando el comienzo de la alegría eterna en su presencia. Más temprano que tarde celebraremos con Jesús el final de esta carrera y el comienzo de nuestra alegría eterna en su presencia. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos, Señor, el honor, la gloria, porque en medio de las aflicciones que podamos vivir, en el medio de las pruebas y de la incertidumbre que podemos estar pasando en esta Semana Santa por el coronavirus, tú, Señor, nos recuerdas que hemos sido levantados con Cristo. Tú nos recuerdas que ya no somos ciudadanos de este mundo. Tú nos recuerdas que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios y nos llamas a poner nuestro corazón y nuestra mente en tus cosas. Nos recuerdas que aun cuando haya sufrimiento, aun cuando haya dolor, aun cuando la carrera parezca difícil, larga, aun cuando el sufrimiento parezca insostenible, nuestra esperanza debe estar puesta en la gloria que nos espera con Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir
de acuerdo a esta esperanza. Ayúdanos a vivir recordando cada día que somos criaturas caídas, pero que a la vez hemos sido resucitados con Cristo. Ayúdanos a recordar cada día que tenemos todo lo que hace falta para vivir en victoria sobre el pecado. Ayúdanos a recordar cada día que tenemos la esperanza más hermosa de todas, que es la eternidad en tu presencia, y que eso es algo seguro, eso es algo que ya fue pagado, eso es algo que fue asegurado a través de la sangre de Cristo y de su resurrección de la tumba. Te damos el honor y la gloria por tanto amor, por tanta misericordia, por tantas bendiciones. Te damos el honor y la gloria por permitirnos servirte y por permitirnos ser mensajeros del Dios eterno en medio de un mundo temporal y caído. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.